días, bienvenidos a Conexión Ciudadana, una producción especial para Red Habla. Ustedes saben, estamos aquí cada 15 días desarrollando diversos temas que tienen que ver con la democracia, y hoy vamos a hablar sobre un tema que no forma parte de los discursos programados, de los temas que se discuten diariamente en la agenda nacional, y es hablar sobre derecho a la ciudad y su influencia aterrizado a la política dominicana. Para ello contamos con la participación del arquitecto urbanista Marcos Barinas, y me acompaña en la co-conducción el economista Abel Won. Muy buenos días, Marcos, bienvenido y muchísimas gracias por acoger la invitación. Gracias a ustedes por darme participación. Bueno, este tema, que es un tema para fijar el punto de partida, el derecho a la ciudad es un concepto que hace referencia a la necesidad de crear una sociedad, una ciudad en igualdad de condiciones para todos. Es decir, que todos tengamos la posibilidad de disfrutar la ciudad en igualdad de condiciones. Es una apuesta sobre todo para todo ese proceso que hemos vivido en los últimos años, que ha ido privatizando los espacios públicos, y cuando se habla de derecho de la ciudad hay sobre todo una apuesta para recuperar los espacios públicos y crear nuevos espacios públicos. En ese contexto, teniendo en cuenta que en Occidente la mayoría de la población mundial vive hoy en ciudades, ¿a qué nos referimos puntualmente con este concepto del derecho a la ciudad, y cómo vemos esto aterrizado a la realidad de la política dominicana y del urbanismo dominicano? Sí, bueno, sobre el tema del derecho a la ciudad, es algo que uno tiende a hablar constantemente de ese concepto. En el caso de Colombia, por ejemplo, está en su constitución el tema del derecho a la ciudad, como en otros países donde en realidad el término existe como una figura formal. En nuestro caso, existen pocos elementos dentro de la Constitución donde tú puedes intuir o implicar que existe la idea del derecho a la ciudad. Bueno, por ejemplo, cuando se habla del derecho al medio ambiente, que está implícito. Sin embargo, quizás lo más importante antes de entender el concepto insertado en una estructura oficial está el de a qué nosotros le llamamos ciudad, para poder entonces establecer a qué estamos estableciendo algún tipo de derecho. Ya hace mucho que nosotros no podemos hablar de una ciudad de Santo Domingo. Ya la ciudad de Santo Domingo no se puede entender ni siquiera en términos urbanos, y hay que entenderla en términos territoriales. ¿Cómo es eso? Y la complejidad que está creando este territorio, no solamente en términos administrativos, sino también en términos de las políticas urbanas o territoriales que la deben de alguna manera regir, está creando que sea necesario incluso crear figuras nuevas de la definición de lo que nosotros somos como territorio. O sea, Santo Domingo fue Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo, digamos, en la época de las colonias hasta la época republicana. Ya cuando se crea el Distrito Nacional era, para los que vivieron los tiempos de Suberví, Corporán, Johnny Ventura y demás, que fue el último que administró la ciudad como Distrito Nacional. El Distrito Nacional era todo lo que nosotros entendemos ahora como Provincia de Santo Domingo más el Distrito Nacional. Pero en este momento, lo que nosotros llamamos el Gran Santo Domingo es una entidad complejísima, que incluye no solamente territorios que salen del esquema administrativo nacional, dígase las provincias, porque hay parte de la ciudad de Santo Domingo que está en San Cristóbal y parte de la ciudad de Santo Domingo que está en San Pedro de Macorís. De manera que lo que nosotros llamamos el Gran Santo Domingo es un conglomerado urbano de probablemente más de 4 millones de habitantes, a mi entender, y que vincula 4 senadores. Imagínate la cantidad de diputados, aproximadamente 13 municipios, 13 alcaldes, y piensen ustedes en la cantidad de consejos de regidores que implica poder articular que una ciudad como es el Gran Santo Domingo
pueda tener políticas públicas urbanas eficientes. Entonces ahí viene a qué nos estamos refiriendo como ciudad para entender cómo vamos a administrar esa ciudad a la que estamos exigiendo un derecho para los ciudadanos. Y esa figura no existe. Ahora mismo tienes a 13 alcaldes desarticulados que su única vinculación es una figura que existe en la ley 17607, que es la de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, que es una entidad que, si bien ha estado funcionando bajo presupuestos increíblemente precarios y dirigidos a algunos aspectos específicos que es probable que al gobierno central les interese. Hay un tema importante en esto que tú dices. Bueno, históricamente las administraciones locales han sido muy débiles. Sí. Vivimos en un país muy presidencialista, donde el gobierno central hace la mayor cantidad de cosas que incluso en otros países vemos que le competen a los ayuntamientos, a los gobiernos locales. Y este tema del derecho a la ciudad hace referencia sobre todo a la posibilidad de crear un balance justo entre los intereses que se dan en una sociedad. Aquellos que, por ejemplo, yo decía al principio, ha habido una corriente que históricamente, o sectores que han buscado gentrificar los espacios públicos o privatizarlos, y eso ha sido en detrimento de la mayor cantidad de gente. Ahora, ¿cómo nosotros, teniendo en cuenta en el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional de Santo Domingo de Guzmán, que muestra una asimetría tremenda con los otros municipios que están en el Gran Santo Domingo, podemos iniciar un proceso de construcción mínimamente de políticas públicas que traten de, por lo menos, ponernos sobre la mesa los problemas más fundamentales que tenemos en la ciudad? Cuando dice la ciudad, los problemas fundamentales que tenemos en el Distrito Nacional o en el conjunto de que te hablé, de los 4 millones de habitantes. En el Distrito Nacional y en el conjunto, porque aquí duermen como 800.000 personas, pero aquí impactan 4 millones y medio, más o menos. Claro. O sea, todo el país pasa por la Máximo Gómez con 27 de febrero. Claro. Eso es así. Bueno, el punto es, quizá un punto muy importante de lo que tú estás diciendo es cómo participa el Distrito Nacional de todo esto. El Distrito Nacional ha perdido mucha importancia en las decisiones que se toman sobre el territorio del Gran Santo Domingo. No significa que no tiene importancia, sino que ha perdido importancia. Ya no es tan asimétrico. Antes era realmente asimétrico. Y tú tenías el Distrito Nacional como una unidad central con una serie de municipios periféricos que empezaban a crecer. Eso estamos hablando de probablemente los 90 y principios del 2000. Pero 20 años después, ya tú tienes municipios como Santo Domingo Este, que ya a estas alturas debe tener más población que el Distrito Nacional. Sí. Y si te pones a analizar la inversión que ha estado haciendo el gobierno central en Santo Domingo Este, probablemente que sea más alta que la que se está haciendo en el Distrito Nacional en los últimos años. De manera que la participación del Distrito Nacional hay que verla no solamente como se creía antes, como capital es capital, ¿verdad? Y la gente cree que la capital queda entre los ríos. Todo lo que está más allá del río Jaina, del río Isabela y del río Sama son como las murallas coloniales. Fuera de ahí es como la vida salvaje. No es así. O sea, el Distrito Nacional cada vez tiene menos poder, cada vez tiene menos decisiones respecto a lo que ocurre en su territorio, y eso convierte al alcalde del Distrito Nacional, más que un administrador de recursos propios, en un gestor de territorio, una persona que tiene que establecer conexiones con sus alcaldes vecinos, porque es la única manera en la que puede subsistir, lo pueden ahogar fácilmente. O sea, tú tienes, por ejemplo, Duquesa, o sea, lo que sería claro, la parte, entre comillas, intestina del cuerpo de la ciudad, está en Santo Domingo Norte. El día que le cierren Santo Domingo Norte el Distrito Nacional se consume. Que tú has dicho, si yo fuera el alcalde de ahí, yo tuviera más poder que yo sería poderosísimo. Si vienen y te cierran el aeropuerto, ¿qué pasa con la ciudad de Santo Domingo? Si le ponen restricciones al aeropuerto, aeropuerto está en otro municipio. O las industrias, de repente, industrias como Jaina están también fuera del Distrito Nacional. Partes muy importantes para la salud del Distrito Nacional, como son las áreas agrícolas o los recursos hídricos o recursos ambientales, quedan fuera del Distrito Nacional también.
Entonces, el Distrito Nacional en ese sentido debe de entender que ha dejado de ser el bully, pato macho, ¿no? Claro. Que era antes, y ahora tienen que entender que es una especie de diplomático, que tienen que entender cómo puede operar con este grupo de otros alcaldes que los rodean. Perfecto. Hay varios elementos que causan inquietud en la ciudadanía. Por ejemplo, el nivel de hacinamiento, el nivel de acumulación de basura, el nivel de movilidad, el nivel de planta de tratamiento. ¿Qué políticas, cuáles son los resultados de las políticas públicas, si las hay, para estos nuevos fenómenos, esta gran población acumulada en un centro donde tiene que necesariamente distribuir y tiene que darle salida a muchos temas ambientales, poblacionales, de movilidad? ¿Cuáles son los resultados de esas políticas públicas? Bueno, mira, otra vez, eso me lleva un poquito a lo que veníamos discutiendo. O sea, entendemos que los grandes hacinamientos están ocurriendo en el centro y que la concentración de población ocurre en el centro. Cuando hablamos de centro, obviamente el centro geográfico de este territorio es el Distrito Nacional. Pero en realidad, cuando tú ves hacia dónde se están orientando las inversiones del sector inmobiliario, todas las inversiones del sector inmobiliario se están concentrando en las periferias. O sea, los grandes desarrollos de vivienda que se están haciendo en el Gran Santo Domingo están ocurriendo en las periferias. Tú tienes, por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, que si se planifica y se construye como se planificó, estamos hablando de que 20.000 unidades habitacionales, que es lo que se planificó para este desarrollo, es más población que la mayoría de las provincias de este país. O sea, Ciudad Juan Bosch sería más grande que muchas provincias que hay en la República Dominicana, y pocos municipios tendrían el tamaño y la concentración de población que tendría Ciudad Juan Bosch si se llegase a construir. Y eso no pasa solamente con Ciudad Juan Bosch. Si tú tomas la autopista Duarte, te das cuenta que hay muchos desarrollos que están ocurriendo a 20 kilómetros de la ciudad, Residencial Pablo Mella, por ejemplo, o otros en San Isidro, o otros también en la Avenida Colombia, ¿no?, donde se concentran proyectos habitacionales de miles de unidades habitacionales. Y no están ocurriendo necesariamente en el Distrito Nacional. Solamente el de la Colombia se podría entender que está en el Distrito Nacional, pero el resto está ocurriendo en las periferias. De manera que ese desbalance de inversión está llevando, por un lado, otra vez, a la poca importancia que está teniendo el Distrito Nacional en términos de repartir las ganancias y las riquezas que se podrían orientar hacia el centro, que entenderíamos que sería correcto, de decir, mira, esas inversiones, en lugar que se hagan a 20 kilómetros de la ciudad, requiriendo que tú tengas que enviar allá a estas personas a buscar empleo, que no lo tienen, que lo tienen en el centro de la ciudad, que tienen que tener un vehículo casi obligatoriamente, o tú vas a tener que construirle sistemas masivos de transportación, vas a tener que construir infraestructura, vas a tener que resolver los problemas de recogida de desechos sólidos que a la mayor distancia tienen menos eficientes son. Entonces, la salud del Distrito Nacional en ese sentido y la competitividad del Distrito Nacional como relevancia en términos de ese territorio es importante incluso para la salud del territorio completo. Y eso es lo que no se acaba de entender. Se ve que, mira, no hay problema en que se hagan estas grandes inversiones en la periferia, porque ¿qué importa que se lo hagan a ese alcalde? A mí me importa que me haga a mí, porque a mí no me interesa saber qué es lo que está ocurriendo en el territorio completo. Pues sí, a usted como alcalde le interesa saber lo que está ocurriendo en el territorio completo. No solamente el Distrito Nacional, también el de Santo Domingo Este, como el Santo Domingo Norte, que tienen otra serie de deficiencias también. Tú tomas Santo Domingo Este o tomas Santo Domingo Norte y son espacios que han sido privados de espacio público formal. Solamente el Distrito Nacional tiene grandes parques. Bueno, está el parque Mirador del Este, solamente quizás fuera del Distrito Nacional, es un parque urbano relevante, ¿no? Y todos están en el Distrito Nacional. Y lo que te dice es que hay una gran población no servida de equipamiento importante y a donde se están haciendo casi todas estas inversiones sin ser acompañados de este equipamiento. Hay una cuestión que tú decías de una especie de cambio de rol del alcalde del Distrito Nacional, teniendo en cuenta una realidad concreta. Ha perdido poder,
porque el hecho de la desconcentración le ha quitado atribuciones. Totalmente. También ha habido, yo creo que un abandono también histórico de parte de los alcaldes a una serie de funciones que ellos no han querido meterse, como es el tema, por ejemplo, del tránsito, como es el tema de ordenar el territorio, lo cual implica ese cambio de la función, tú dices, casi un diplomático, en el sentido de cómo yo genero una concertación. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es un tema pendiente aquí, y que nadie le ha querido meter el pico por los intereses que representa, que es el tema del ordenamiento territorial. Sí. Por ejemplo, nosotros vimos que hace casi 2 meses y medio hubo una tragedia en el sector de Villa Agrícola, con el caso de la explosión de Poliplas, que planteó una discusión que se ha evitado y que se sigue evitando, que es el tema de sacar a los centros industriales de los centros urbanos. Pero lo cual es una tarea que ya evidencia que no se puede continuar, porque no es verdad que a Poliplas lo van a poner en Piantini, ni en Naco, eso sería inadmisible, como decimos los abogados, eso sería imposible que pueda ocurrir. Lo ponen en los barrios donde se concentra la mayor cantidad de gente que tiene peores condiciones socioeconómicas. Ahora bien, teniendo en cuenta los límites, las limitaciones que tiene el Distrito Nacional en términos de territorio, 90 y tantos kilómetros cuadrados, esos centros industriales que pudieran incluso ser sacados para generar fideicomisos de uso comunitario, es decir, generar un proceso de transición, ¿a dónde lo vamos a sacar? ¿A dónde lo vamos a llevar? Y el tema también del manejo de los residuos sólidos. Sí. Tenemos un problema de que aquí el vertedero está en un municipio que no le pertenece al Distrito Nacional. No, ni puede el Distrito Nacional. Y no hay espacio en el Distrito Nacional, por ejemplo, tú me habías comentado, para relleno sanitario. No. Entonces, ¿cómo tenemos realmente una discusión en torno a ese tema, teniendo en cuenta estas limitaciones? Bueno, lo primero es que tú tienes a un Congreso que aprueba la ley contra la juca, tú sabes, y tiene años que no acaba de aprobar la ley de ordenamiento territorial, que es una ley fundamental para hacer eso que tú estás diciendo. O sea, la ley de ordenamiento territorial pasó por el Congreso aproximadamente en noviembre y otra vez fue enviada a revisión. Pregúntate por qué. Claro, por los intereses que hay unos intereses que en esa ley de ordenamiento territorial son derrumbados. Uno es la definición del urbano. No hay una definición del urbano. Y la mayoría de las normativas que establecen esas regulaciones para que no operen esas industrias en sectores urbanos, que lo dicen las normativas. Dice, lo que pasó en Poliplas, eso está clarísimo en la ley de hidrocarburos. Dice, no puede haber una área de almacenamiento para uso propio a 1 kilómetro, o no puede haber una estación de refinería o de gasolina o dispensadora de gas a 1 kilómetro de un centro urbano. Pero si tú buscas dónde hay una definición de lo que es centro urbano, no hay ningún sitio donde diga cuál es la definición de urbano. No existe esa definición. La definición de urbano puede ser municipio cabecera, o la definición de urbano puede estar hecha a partir de la densidad o a partir de cualquier cosa. O sea, que cualquiera interpreta lo urbano de cualquier manera. En la ley de ordenamiento territorial se define claramente qué es urbano. Y te establece los principios bajo los cuales tendría que generarse esa definición. Y en ese momento muchas industrias tendrían que salir, porque además en la ley de ordenamiento territorial se establecen cuáles son las industrias que pueden operar en áreas urbanas y cuáles no. Y inmediatamente salga esa ley, va a poner en jaque a muchos industriales, que hay que decirlo bien claro, que están poniendo a engordar sus áreas industriales en el centro de la ciudad para que adquieran más valor inmobiliario y no empiezan a entender que ellos mismos saben que operan mal donde están. La sociedad industrial dominicana no debe estar ahí. Uno de los pocos espacios que tiene el Distrito Nacional para crecer es en el mismo centro, y es la zona de Villajuana, Villas Agrícola, el Ensanche La Fe, Cristo Rey, que son sectores que están bien servidos, porque tú vas a Piantini y vas a Naco, y en Piantini y en Naco no hay drenaje. Y ahí sí tiene. Pero en Villajuana hay drenaje. Y en Villajuana hay aceras amplias. Sí. En Naco y en Piantini no hay aceras amplias. No hay de nada. Bien, claro. Entonces Villajuana, Villas Agrícolas, La Fe, es una cuadrícula. Es uno de los espacios de mayor potencial de desarrollo urbano que tiene la ciudad de Santo Domingo, y está ocupada en su centro por una gran industria que sus mismos dueños saben que no operan bien ahí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en Conexión Ciudadana hablando con Marcos Barinas sobre Derecho a la Ciudad.
especial para Red Habla, la red social, y estamos hablando de derecho a la ciudad y política dominicana con el arquitecto y urbanista Marcos Barinas, y me hago acompañar del economista Abel Wong, quien está co-conduciendo esta entrega. Hablábamos sobre el tema de ordenamiento territorial, de la necesidad que existe de sacar los centros industriales de los centros urbanos. Y hay un tema que también tiene que ver con el derecho a la ciudad, que es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad en cuanto tránsito y transporte público. Porque también el transporte público, en tanto servicio público, es una concreción de este tipo del derecho a la ciudad. Es decir, aquí se ha construido y se ha desarrollado una ciudad que no es para la gente, sino para los vehículos. Así es. Y como una frase memorable del filósofo popular Marcos Barinas, decía, los elevados son la forma más eficiente de llegar un tapón a otro. Así es. Yo veía un diagnóstico que hacía el Intran, en donde decía que la mayor demanda de transporte privado se da en el corredor este-oeste, es decir, donde están los elevados y los túneles. Y el transporte público de norte a sur. Sí. Entonces, eso, cuando tú ves del este a oeste, ¿qué avenidas están ahí? La 27 de febrero, la John F. Kennedy, la avenida George Washington, el Malecón, que son grandes arterias que están utilizadas primordialmente por el transporte privado. Enmarcándolo en la discusión que estamos teniendo del derecho a la ciudad, ¿cómo podemos enfrentar esto desde la perspectiva de las administraciones locales, que han tenido un papel, si no 0, igual a 0, en liderar o participar en la resolución del problema de la movilidad urbana sostenible en este país? Sí, buen punto el tema de la movilidad en toda la estructura de cómo funciona este territorio y cuál es la participación que tienen las administraciones locales en esta estructura. Ese es uno de los puntos donde realmente que existe una sinergia entre el gobierno central, las autoridades del gobierno central y las autoridades municipales es increíblemente importante. La movilidad tú no la resuelves desde los municipios. Es imposible resolver el problema de la movilidad desde un municipio aislado. O sea, tú puedes tener al mejor alcalde del mundo en el centro de la ciudad y ese gran alcalde no va a resolver el problema. Al Distrito Nacional entran diariamente mucho más de 300.000 vehículos. Si tú piensas la cantidad de personas que hay en esos vehículos, te das cuenta que probablemente te habla de 500.000, 2 personas por vehículo o 3 personas por vehículo. Y solamente entra, de ese parque vehicular que entra diariamente al Distrito Nacional, que viene de paso, solamente un 15% es transportación pública. Así es. Eso te indica a ti que un vehículo que te va a traer 80 personas, entre 65 y 80 personas, se usa menos que uno y se le da menos prioridad y menos facilidades que a una Jeepeta Tahoe con 2 habitantes. Entonces, ese sistema que atraviesa la ciudad de Santo Domingo y que es la culpable de las consecuencias que tenemos ahora, lo que es la ciudad de Santo Domingo ahora en términos de movilidad, es culpa de una política urbana que se implementó hace 20 años, porque todas las políticas urbanas tienen una edad de implementación de 20 años. Lo que es la ciudad hoy es consecuencia de las políticas urbanas que se tomaron hace 20 años. Hace 20 años, ¿dónde estábamos? Teníamos las rotondas, no teníamos los elevados, los túneles. En 1998, en la administración de Leonel Fernández, había transportación pública por la 27 de febrero. De hecho, por eso surgió la MET. Claro. La Autoridad Metropolitana de Transporte surgió como una entidad que iba a proteger esos carriles exclusivos de transportación pública de la ONSA que iban en dirección contraria a la de los vehículos. Y era un carril con prioridad. Eso se llama Priority Bus, se llama en términos técnicos. Y en 1998, por una disputa que hubo entre Diandino Peña y Hamlet Herman, vino una inflexión importante en el destino de esta ciudad. Se eliminó el carril de la MET y se apostó por los elevados y los túneles. En ese momento, la ciudad de Santo Domingo, liderada por una visión global
que venía del gobierno central, apostó por la transportación privada y no por la transportación pública. Y eso lleva a que, si tú calculas desde el 98 hasta ahora, el parque vehicular de la República Dominicana ha crecido casi 3 veces. Así es. Bien. Y el tamaño de la huella... El financiamiento privado, por ejemplo, los vehículos privados. El tamaño de la huella de la ciudad ha aumentado en más de un 30-40%. ¿Por qué? Porque tienes esa red central que le dijo a las personas, si tú tienes un vehículo, tú puedes acceder a donde tú quieras. Y le dijo a los desarrolladores inmobiliarios que tú podías construir grandes desarrollos inmobiliarios en la periferia de la ciudad porque la gente iba a tener carros para llegar. Y nos llevaron a este caos, ¿no? Porque la movilidad no es solamente tráfico. Tráfico son cantidad de vehículos que van de un lugar a otro. La movilidad tiene que ver con el tránsito de personas. No es lo mismo un carro cruzando el puente Duarte que un autobús. Claro. Y no es lo mismo la manera en que se articulan los sistemas de transportación masiva para transportar personas. Y ahora viene tu segunda pregunta para terminar, que es el tema de la participación de los municipios. ¿Cómo los municipios participan en esto? Un municipio no puede construir un metro, difícilmente en nuestro contexto, puede, pero en nuestro contexto es muy difícil un municipio puede embarcarse en resolver el problema de la movilidad dentro de su territorio. Pero sí un municipio puede crear las condiciones para que uno de los aspectos más importantes de la movilidad se dé en el futuro. Y uno de los aspectos más importantes de la movilidad se llama la accesibilidad. Y la accesibilidad significa que el transporte ocurre porque yo tengo que ir a algún sitio a buscar un servicio. Si ese servicio se ofrece donde yo estoy, yo no tengo que movilizarme en un vehículo. Si la escuela de mis niños está a 2 cuadras de mi casa, yo no tengo que moverme en un vehículo 2 horas, como me pasa a mí todos los días, para llevar a mi hija al colegio y devolverme a mi casa. Me toma 2 horas diarias hacer eso. 6 de mañana a 8 de la mañana estoy yo metido en un tapón llevando a mi hija al colegio. Si el colegio estuviera a 2 cuadras de mi casa, no habría problema. Si mi trabajo estuviera cercano a donde yo estoy, no habría problemas. Si el entretenimiento estuviera cercano a donde yo estoy, no habría problema. Pero pregúntate dónde está el trabajo en la periferia de la ciudad, dónde está el entretenimiento, dónde están los colegios, dónde están las universidades. Todas las universidades están en el centro del Distrito Nacional, por tanto, todo ese grupo humano tiene que venir al centro. ¿Y cómo viene? Si no hay transportación pública, van a venir en carros públicos o en carros privados. Entonces, un municipio tiene la capacidad de generar los ordenamientos de su suelo urbano para que esa posibilidad de accesibilidad a los servicios se dé. Y un municipio tiene la capacidad también de articular con los sistemas troncales que son establecidos por el gobierno central, definitivamente, los sistemas masivos de transportación, ONSA, metro, teleférico, lo que sea, diciendo, en mi territorio la gente puede caminar de manera segura y de manera eficiente a estos sistemas de transportación, y eso solamente lo hace un alcalde. A ver. Sí, tú entonces estás diciendo de una manera u otra que la ciudad está privatizada, Sí. porque los elevados, las plazas, los cruces, significa que se ha reducido la movilidad en términos peatonales y se ha aumentado en términos vehiculares cuando tú haces un túnel o un elevado. Eso significa privatización y que hay poca socialización de los recursos para las personas, para el derecho al transporte, el derecho al libre tránsito, porque realmente para yo cruzar de un lado a otro en cualquier avenida de los highways, yo tengo que desplazarme hacia un elevado para ver cómo, si yo soy una persona discapacitada que no puedo cruzar de un lado a otro, o sea, no hay movilidad peatonal en la ciudad. Sí, no, ni siquiera una persona con capacidad puede cruzar. O sea, tú no puedes cruzar la Kennedy casi en ningún punto. Tienes que caminar 300, 400 metros para poderla cruzar. Tú que puedes hacerlo. Sí. O sea, y eso lleva cómo tú conectas lo interesante, el tema de la movilidad con el tema de la accesibilidad, que tiene que ver mucho con creación y recuperación de espacios públicos. Sí. Porque de alguna manera en el planteamiento que tú haces, si bueno, en la medida en que yo tengo los servicios en mi espacio de donde yo convivo, donde yo vivo, no tengo que transportarme. Así es.
Y eso hoy, por ejemplo, en el caso de la circunscripción 3 es un tema de preocupación. La circunscripción 3 no tiene espacios públicos. No tiene espacios públicos. No tiene espacios públicos y... Cero espacios públicos. No tiene ni un metro cuadrado de espacio verde por habitante. Lo cual te plantea decir, bueno, en ese caso, ¿cómo nosotros podemos conectar? Tú decías, bueno, un alcalde o un municipio no puede resolver el problema porque es un tema global. El metro es una cuestión, es una gran obra. Pero en el caso concreto ahora mismo, por ejemplo, los sectores más, como se dice, desposeídos, tienen muchísima dificultad para acceder a un transporte público digno. Claro. ¿No pudiera los municipios, en este caso, por ejemplo, la Alcaldía del Distrito Nacional, garantizar transporte público de esa circunscripción 3, por ejemplo, a estos grandes espacios como donde están los grandes corredores de la ONSA, Sí. los metros, etcétera, etcétera? Claro, eso es lo que garantiza un alcalde. Tú organizas y ordenas el espacio público para que una persona que vive en su casa pueda llegar caminando a algún medio de transporte público. Porque tampoco es que, oye, no vamos a hacer Dinamarca en 4 años. O sea, nos va a tomar ser Toronto 20 años. Sí. Otra vez, nos tomó 20 años llegar a este caos por una disputa entre dos personajes. Y yo iba a uno que perdió. Sí. Pero nos tomó 20 años llegar a este caos. Nos va a tomar 20 años resolverlo. Y quizá más. No es 4 años. Entonces, estos barrios tienen aceras, que solamente hay que organizar esas aceras. Tienen transportación, o sea, la ONSA llega a los barrios de la circunscripción 3, pero la ONSA no llega a Piantini. No. Y Piantini no tiene aceras. No hay una sola acera libre en Piantini. Todas están llenas de plantas, de depósitos de basura, de rampas para acceder a los estacionamientos de las torres, y la gente no puede caminar por Piantini. Los parqueos en reversa que han quitado. Los parqueos en retroceso. Yo no entiendo cómo una persona puede invertir un centavo en Piantini y en Naco. Yo que sé algo de urbanismo, le diría a cualquier persona que tenga 2 centavos en el bolsillo que no lo invierta en Piantini y Naco, que son una bomba de tiempo. Es un lugar que no tiene drenaje sanitario, que no tiene aceras, que no tiene transportación pública cercana en ningún sitio. La transportación pública más cercana que tienen estos sectores están en la Kennedy, en la 27, en la Gómez, está a kilómetros de cualquier espacio donde vive la gente. Y dentro de poco, señores, todos, los ricos y los pobres, vamos a tener que recurrir al transporte público. Eso lo resuelve un alcalde, pero eso lo resuelve un alcalde combatiendo muchas sinvergüencerías. Y ahí viene el tema, no del derecho a la ciudad, que yo creo que es un concepto muy amplio. Claro, que te permite aterrizarlo concretamente en cosas. El derecho al espacio público es quizás un objetivo que desde políticas urbanas se puede lograr. ¿Qué significa derecho al espacio público? Significa, por ejemplo, que Piantini y Naco, que tienen una normativa desde 1996, creo, que establece que cualquier torre que se va a hacer allí tiene que estar retirada por lo menos 5 metros de la acera. Pero cuando se hizo eso, no era para darle un frente a las torres para que hicieran parqueos, era para ampliar las aceras. Era para hacer aceras de 5 metros, aceras de 8 metros, que son las aceras que necesita el polígono central. Pero ¿qué ocurre? Nuestra legislación no establece el derecho al espacio público, no establece que debe de haber una noción de que lo público es más importante que lo privado, y que en el momento en que existe una normativa que retira una torre, como el caso de Blue Mall, 10 metros del borde de la acera, esos 10 metros no es para que tú parques los taxis de los clientes de tu hotel. Esos espacios son para que camine la gente. Esos 10 metros no son para la jipeta Tahoe y los Porsches de los funcionarios que van a SBG. Eso es para que la gente camine. Bien, pero la legislación nuestra establece que ese retiro sigue siendo privado por un tema de derecho a la propiedad y no de derecho al espacio público de la gente. Entonces, cuando alguien se ponga los pantalones a la falda y se la pongan y combata eso, nosotros vamos a tener una mejor ciudad. ¿Cuándo va a llegar eso? No sé. No sé cuándo va a llegar. Creo que vamos a una última pausa y regresamos para tratar al final un poco el tema del manejo de los residuos sólidos.
bloque de Conexión Ciudadana, una producción especial para la red Habla TV, y estamos hablando con Marcos Barinas sobre derecho a la ciudad. Marcos, un punto que no termina de resolverse, que es el tema del manejo de los residuos sólidos. La administración anterior, sobre todo en el caso del Distrito Nacional, como otras, dejó una deuda millonaria que lo único que ha pasado en la actual administración es que se ha incrementado. Por ejemplo, en los últimos días había una discusión entre el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional, porque el Ministerio de Obras Públicas, que es como el gran alcalde de todo el país, ha comenzado a poner una serie de estaciones que ha llamado estaciones verdes para todo el tema del reciclaje, y la alcaldía no recoge esos residuos. El acuerdo era como nosotros los colocamos y tú los recoges, pero el tema es que no se termina de resolver el tema del manejo de los residuos sólidos y el tema de la basura en la ciudad de Santo Domingo, y lo cual se agrava. Hemos visto crisis con el tema del vertedero, hay una gran mafia en todo esto, el tema de corrupción con todo este tema. ¿Cómo en el marco de esta discusión podemos crear algún tipo de política pública que pueda cambiar el enfoque que hemos tenido, que no ha resuelto el problema? Bueno, sobre el tema del residuo sólido es un tema bien especializado, pues, que requiere que cualquier comentario que uno hace sobre él siempre va a tender a irse por una tendencia que alguien la puede rebatir. Pero lo que sí está claro es que la solución del problema de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo ha sido planificada ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ya desde el 98, 96 creo que fue, la JAICA le había dado un tiempo ya de vida útil al vertedero de Duquesa, y decía que el vertedero de Duquesa solamente podía seguir operando hasta el 2002, 2003. Y que había que ubicar un nuevo lugar que ya no fuera un vertedero, sino fuera lo que se llama un relleno sanitario, porque Duquesa es un vertedero. Hay un segmento bien manejado como relleno sanitario, pero no llega a ser un relleno sanitario. Y se habían establecido ya los lugares donde ese relleno sanitario podía ir. De hecho, es posible todavía hacer una conexión de ese nuevo relleno sanitario para el Gran Santo Domingo, conectado a la avenida Circunvalación, por ejemplo, para que haya un sistema de transportación eficiente de la basura. Y que en el momento en que se establezca dónde va, se puedan generar los elementos legales que permita que se convierta en un vertedero, digamos, en un espacio intermunicipal, congestionado, que no pertenezca a un municipio en específico, sino a un tema de cogestión. Al mismo tiempo, el tema de los residuos sólidos, a quien más impacta es al Distrito Nacional, porque todavía Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte o otros de los municipios que están en el entorno siguen teniendo espacios libres que permiten la colocación de, si no rellenos sanitarios, por lo menos estaciones de transferencia relevantes, que en el Distrito Nacional son bien complejas poner esas estaciones de transferencia, porque donde quiera que tú pones una estación de transferencia en el Distrito Nacional entra en conflicto con alguna comunidad o con algún sector, que nadie quiere tener una estación de transferencia de basura al lado de tu casa. O sea, eso es obvio que no. Entonces, la que tenemos aquí está en Villas Agrícolas, que está donde están... Oye, todo lo malo va para Villas Agrícolas. Ya que hagan un cementerio en Villas Agrícolas y resolver el problema, ¿no? Amplíen el cementerio de la Máximo Gómez y agréguenle 12 cuadras más. Exacto. Ya, y ahí resolvimos el asunto, entierren a la gente ahí. Entonces, el Distrito Nacional tiene que establecer políticas públicas que se dirijan no a la recogida de la basura, sino a la disminución de la producción de basura. Es decir, evitarla. Evitar, no es que reciclar no sea importante, pero ya las políticas de reciclaje que fueron de mucha importancia a principios del 2000 y finales de los 90 han sido cambiadas a las políticas de evitar que se produzca el desecho, ¿no? Y evitar tiene una conexión con el reciclaje también, pero evitar es más importante ahora mismo para el Distrito Nacional que la capacidad que tiene el Distrito Nacional de recoger esa basura para reciclarla o para enviarla a algún lugar. Si el Gran Santo Domingo, no el Distrito Nacional, resuelve el problema de los desechos sólidos,
con eso se está resolviendo el 70% del problema de los desechos sólidos del país. El 70%, el 60%, el 60 y el 70, no sé dónde anda específicamente, es la cantidad, la proporción de desechos sólidos que se producen en el país entero y se producen aquí, en el Gran Santo Domingo. Si se resuelve eso, estamos resolviendo un problema grave para el país entero. Ya lo que ocurre fuera de aquí es menor en comparación a lo que está ocurriendo en el Gran Santo Domingo. Y eso te dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se evita eso? ¿cómo se evita? ¿Cómo se evita la propensión de la basura, el reciclaje? ¿Cómo se evita? Bueno, ya las políticas de evitar la producción de basura, una tiene que ver con el tema de las industrias, de los restaurantes, que creo que en un momento tú estabas hablando de esto, sobre todo en el Distrito Nacional, donde la industria de restaurantes, de hoteles y de industrias menores produce mucho desecho. Y también está en los desechos domésticos. La estructura de cómo se vive en las casas y cuáles son los desechos que nosotros generamos en las casas para reducir esos desechos en términos de que, mira, si tú vas a un supermercado, que no te hagan empaques en cosas que tú te las puedes llevar en la mano, cosas simples, ¿no? En las que tú puedes tener grandes impactos. Pero otra vez, es un tema bien especializado que inmediatamente tú, como gestor de ciudad, define cuál es la política a la que nos vamos a dirigir. Entonces vienen los profesionales a establecer cuáles son los programas bajo los cuales se va a ejecutar esa política de evitar la generación de desechos, y ahí viene un trabajo profesional importante. Lo más importante de todo esto, yo creo que hemos hablado hoy, es que la República Dominicana es uno de los países con mayor población urbana del mundo. ¿Por qué? Ahora mismo la media urbana, de población urbana en el mundo, anda por los 57%, 56%. En la República Dominicana nosotros somos 80% urbanos, o sea, estamos súper arriba de la media. Sin embargo, las políticas públicas de este país y las campañas electorales de este país no están dirigidas a los problemas de la ciudad. Están dirigidas a otros problemas, los problemas de empleo, de quién le da más y qué gobierno le da más dinero, o qué partido le da más dinero a la gente, y quién le ofrece un chin más a este, un chin más al otro, y no están dirigidas a los problemas urbanos en un país que somos urbanos. Claro. Y las alcaldías no son la apuesta más importante de muchos partidos políticos, es una apuesta que se decide 2 meses antes de la elección. Es una plaza electoral más. Así. Bueno, Marco, muchísimas gracias por acoger la invitación, y estaremos aquí en 15 días tratando sobre estos temas que benefician a la democracia, hablando sobre todo sobre cómo construir ciudades vivibles, organizadas y transitables. Nos vemos en 15 días.